Amigos de Grupo Presente Multimedios, es un honor el poder llevar hasta ustedes a través de Radio Fórmula Tabasco y de Diario Presente una charla, una entrevista con el maestro Mario Campos. Es politólogo, pero además es especialista en redes, participa de manera muy activa en medios de comunicación a nivel nacional. Y bueno, pues hoy en territorio tabasqueño aprovechamos la oportunidad para platicar con el maestro Campos. ¿Cómo estás? Bien, contento, como siempre un gusto platicar contigo y estar de visita en el estado. Nos ha tocado escucharte, Mario, en tus ponencias, conocer tus puntos de vista sobre la situación política por la que atraviesa el país y de manera particular en algo que te has especializado y en donde eres muy activo, que son las redes sociales, este fenómeno en donde ya muchos estamos inmersos. Sí, es un tema que está cambiando la manera, más allá de si hay Twitter, Facebook o YouTube, lo que estamos viendo es que está cambiando la manera en que se produce, se distribuye y se consume la información. Y eso está teniendo profundas implicaciones en la manera en la que nos comunicamos entre nosotros, los ciudadanos, en la manera en que se tienden puentes de comunicación entre las autoridades y la propia ciudadanía, en la forma en la que los medios de comunicación se están interactuando, modificando, por ejemplo, la manera en que construyen sus agendas. Y bueno, es un tema que ustedes han trabajado de manera importante. ¿Esto hacia dónde nos lleva, Mario? Estamos viendo los primeros pasos, pero también que está por venir, porque la tecnología cambia a pasos agigantados de una manera vertiginosa y sorprendente. Yo creo que vamos a ver por lo pronto un crecimiento de esta tecnología. Mira, estamos hablando de los últimos datos de México, de 35 millones de usuarios de Internet. De esos, aproximadamente el 60% tiene algún tipo de presencia en redes sociales, en cualquiera de estas plataformas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, para el caso de Facebook, donde estamos hablando de alrededor de un 24 millones de mexicanos más o menos, es que en el último año creció un 94% el número de usuarios. Entonces, lo que sigue, pues dados los números que traemos en este momento, es un crecimiento notable en el número de personas y eso genera efectos, digamos, en el peso que tienen estas plataformas en el establecimiento de las conversaciones. Lo que estamos observando en este momento es que si bien había actores acostumbrados a interactuar de cierta manera, tienen que adaptarse a un nuevo proceso. Pienso, por ejemplo, las fuentes antes, si querían hablarle a los ciudadanos, pensamos en un artista que quería que se supiera que se iba a presentar en algún lado, bueno, tenía que salir necesariamente a los medios de comunicación para que los medios amplificaran sus mensajes. Hoy, si tú tienes artistas como Anaí, que tiene más de 1,5 millones de seguidores, o Shakira, que tiene más de 5 millones, o Lady Gaga, que tiene más de 10 millones de seguidores, no tiene que salir necesariamente a los medios de comunicación a una entrevista si lo que quiere es mandar un mensaje de dónde y cuándo se va a presentar o si ya salió su nuevo video. Esto implica, por ejemplo, para los medios de comunicación tradicionales, que tenemos que redefinir cuál es nuestro valor, cuál es el papel que nosotros tenemos, de tal forma que sigamos siendo útiles para las audiencias. También, por ejemplo, para el ciudadano que estaba acostumbrado a enfrentar obstáculos para hacerse escuchar por un actor político. Pensemos en alguien que se quiere acercar al hombre de la principal televisora en el país, al cardenal, al ministro de la Corte. Bueno, en la vida real, en la vida física, es muy difícil que te puedas acercar y decirle lo que piensas. En las redes sociales tú puedes mandarle un mensaje de manera directa y hay otros testigos, otros ciudadanos que vieron cómo le estabas preguntando algo concretamente y el funcionario, si no te contesta, tiene que asumir ahí un costo. Esto es parte de las nuevas dinámicas que estamos viendo. Es la nueva forma también de actuar de la sociedad, pero también nos hace corresponsables o nos hace irresponsables, porque cuántos fenómenos no hemos visto que esta misma interrelación, acortar la distancia entre un gobernante o cualquier otra persona, o el hecho de que ya un ciudadano se vuelva casi un comunicador, un reportero, también genera una polémica, genera un problema. Claro, porque estamos en el proceso de aprendizaje, como tú bien lo planteas, de entender, primero que tenemos un nuevo poder. El poder de hablarle a un funcionario público, el poder de decirle a otros ciudadanos lo que nosotros creemos o lo que vemos que está pasando. Pero ese poder, como todos, conlleva una responsabilidad. En la medida en que los ciudadanos entendamos, por ejemplo, que después de insultar 50 veces al político que te cae gordo, veas que eso no sirvió de nada y que no mejoró ni la calidad de la democracia ni tu condición de vida, y pasas del insulto a la pregunta concreta, a la propuesta o al reclamo incluso fundado pero respetuoso, y el político se ve en una
situación en la que se ve obligado a responderte, en ese momento ya hubo una ganancia. Lo mismo pasa cuando un ciudadano tiene acceso a información que puede ser desde un accidente que puede explicarte por qué una vialidad está paralizada o lo que ha ocurrido en algunos puntos del país sobre hechos de violencia, y eso lo comparte con otros ciudadanos, qué bueno. Ahora, cuando tú utilizas la plataforma para difundir información que resulta equivocada o que resulta falsa, bueno, pues tienes que asumir también algún tipo de costo, en el sentido primero de la credibilidad, porque así como si tú o yo decimos algo que resulta falso y después la gente resulta que nos va a creer menos, bueno, pues lo mismo tiene que pasar con el ciudadano que sabes que te está enviando información y que después de 2 o 3 mensajes descubres que pues no es cierto, no es necesariamente útil lo que te está mandando, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje de las autoridades, de los medios de comunicación y de los propios ciudadanos. En un futuro tendría que ser necesario incluso, si no un manual como tal escrito o un decálogo, sí tal vez una forma ética de utilizar estas. Yo creo que estamos en un proceso de construcción de la conducta ética. Por ejemplo, pues si tú te refieres a una persona y esa persona tiene presencia en la red social, pues le digas @fulanito o el mensaje de a quién le estás hablando para que esa persona tenga la capacidad de intervenir en la conversación de la que la estás involucrando. Yo creo que si tú sabes, por ejemplo, que la información que estás divulgando es falsa, bueno, pues no lo hagas, y si tienes la posibilidad de verificar su autenticidad, lo hagas. De tal forma que sí, en efecto, yo creo que estamos construyendo reglas que no son necesariamente escritas. Ahora, en este proceso hemos visto la resolución de algunas autoridades, pienso concretamente en el caso de Veracruz, que están tratando, por ejemplo, de frenar estos procesos de comunicación cuando son negativos por una vía que no es la correcta, que es el tema de establecer sanciones a través del Código Penal. Los rumores, los chismes, la información y la desinformación han existido antes de las redes sociales y van a existir mientras el hombre sea hombre. No se va a evitar con un código penal o con la amenaza de una sanción. Y tan es así que 2 días después de que se aprobó la ley en Veracruz volvió a ocurrir lo mismo. Surgió información de que había riesgos de violencia en una escuela y los padres acudieron por sus hijos. Hombre, ¿quién no iría si cree que un familiar está en riesgo, independientemente de que exista una voz de una autoridad que esté diciendo que no es real? El gran problema que tienen en este momento las autoridades de cualquier punto del país es, primero, la conversación va a tener lugar con ellos o sin ellos. Es decir, los ciudadanos se van a comunicar a través de las redes sociales y los efectos de las redes sociales se van a amplificar a otras plataformas, porque no solamente involucra a quienes tienen una cuenta en estos medios que estamos hablando ahora. Si las autoridades quieren intervenir en estas conversaciones, tienen que tener presencia y luego tienen que tener presencia de manera oportuna. Uno de los fenómenos que estamos viviendo es el ciclo de vida de la información. Hoy es mucho más rápido y por lo tanto, si las instituciones, las empresas quieren responder con los tiempos de antes, van a quedar fuera de estos procesos de comunicación. Lo que tienen que hacer es tener presencia, abrir sus canales y después encargarse de construir comunicación creíble, de tal forma que sean el punto de referencia cuando los ciudadanos quieran saber qué es lo que realmente está pasando. Recuperar la credibilidad que se ha perdido ante la ciudadanía. En Tabasco también se quiso impulsar esta ley, primero por la parte de los bromistas que llaman a los servicios de seguridad, Cruz Roja, policía, etcétera, y de ahí, bueno, pues sumar la parte de la alarma social. No ha prosperado, pero ya también algunas otras entidades quieren meterle ruido en este sentido. Sí, yo celebro, y ahora que en este viaje tuve oportunidad de enterarme, porque la verdad es que yo no sabía que no había prosperado. Ahí está, pero entiendo que ya está un poco sin el entusiasmo y sin el empuje con el que se planteó originalmente. Celebro por parte de quienes lo hayan depositado en esta especie de suspenso, por lo menos, no sé si la congeladora o nada más está frío o no sé en qué estatus se encuentre, pero celebro en verdad que se hayan dado el tiempo y la oportunidad de replantear los términos en los que estaba considerando. Insisto, yo creo que hay conductas, por supuesto, que no son deseables, como la persona que habla para pedir una ambulancia, pero es una conducta que no es de ahora, que ha estado de antes y que es un tema fundamentalmente de educación más que de leyes. Sé, como tú bien señalas, que hay estados, además de Veracruz, el estado de Hidalgo, por ejemplo, entiendo que ha empezado a discutir este asunto, el estado de Nayarit también, pero ninguno de estos casos ha sido suficientemente efectivo como para que a través de las leyes se pueda modificar una conducta que tiene que ver pues, con compartir información que los ciudadanos consideran valiosa. Mario, de manera contundente, hay quien señala que es imposible regular las redes sociales. Yo creo que las redes como tal sí es imposible de regular. Hay conductas que se deben castigar, pero la conducta, la difamación, por ejemplo,
no es un problema de redes sociales, es un problema de la comunicación, de la administración del buen nombre y de la reputación de una persona. Pero ya existen marcos legales para eso, que lo único que hay que hacer es aplicarlos dentro o fuera, independientemente de la plataforma que se utilice para la difusión. Lo que creo es que, si bien tenemos que ir la búsqueda, digamos, de mejores conductas, de las mejores prácticas en las redes, no es por la vía legal, menos por la vía penal, es por la vía del aprendizaje de las nuevas plataformas y de fomentar un uso responsable de estas nuevas herramientas de comunicación. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.